Ya, retomo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Ya, súper. Entonces, iba en la lectura, voy a leer de nuevo porque se cortó la grabación, así que el difluorometano, también conocido como R32, se produce sintéticamente, generalmente a través de procesos discontinuos tipo batch, mediante la reacción de diclorometano, que es CH2Cl2, con fluoruro de hidrógeno, que es HF. En fase líquida utilizando pentacloruro de antimonio como catalizador. Entonces tenemos la reacción de diclorometano, creo que había leído mal delante, diclorometano más fluoruro de hidrógeno, ambos en estado líquido, eso significa la L chiquitita, forman de forma irreversible CH2F2, que eso sí sería difluorometano, más ácido clorhídrico, ambos en fase líquida. ¿Ya? Entonces, esta es la reacción que uno quisiera tener. Sin embargo, al realizar esta reacción en presencia de oxígeno, se puede generar la siguiente reacción indeseada. 4HCl más oxígeno, gaseoso, que puede estar por ahí dando vueltas, forma 2H2L y 2Cl2, o sea, agua y cloro molecular, que es dicloro. Eh, si en un reactor se cargan 1274 kilogramos de diclorometano, que sería C2HCl, CH2Cl2, eso, en estado líquido, y 400 kilogramos de fluoruro de hidrógeno, en estado líquido, en presencia de aire húmedo, que contiene 200 gramos de oxígeno, y con una composición molar de 20% molar de oxígeno, 77% molar de nitrógeno, y 3% molar de hidrógeno, de agua, considere que el rendimiento del CH2F2 es de 97% y la selectividad del CH2F2 respecto al Cl2 llega a 900. Entonces la pregunta por 1,5 puntos indique cuál será la composición final del líquido y de los gases del reactor. Ya. ¿Se entiende el contexto? Contexto, tenemos esta reacción, o sea, un reactor que tiene 400 kilogramos de fluoruro de hidrógeno y 1274 kilogramos de diclorometano, ambos en estado líquido. Pero el tema está que en el reactor hay aire húmedo. El aire, ustedes saben que el aire tiene humedad, ¿ya? Entonces, en general, esto del supuesto del aire seco es un supuesto, no sé si tan fuerte, pero es una simplificación fuerte, ¿ya? Entonces, y frecuente, digamos. En presencia de aire húmedo que contiene 200 gramos de oxígeno, ¿ya? El aire húmedo que está alrededor en el reactor contiene 200 gramos de oxígeno y tiene una composición molar de 20% molar de oxígeno, 77% molar de nitrógeno y 3% molar de agua. Y aquí nos dan unos rendimientos. El rendimiento del CH2F2, el rendimiento del producto 1, del difluorometano, es 97%. Y la selectividad del CH2F2 respecto al Cl2, el cloro, llega a 900. Se indica cuál será la composición final del líquido y de los gases del reactor. Otros datos que nos dan son masas molares de los dos reactivos, densidad de los dos reactivos, punto de ebullición de los dos reactivos y punto de fusión de los dos reactivos. ¿Ya? Entonces, pregunta. Déjenme abrir un Excel para que desarrollemos esto. Ya. Entonces, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien del grupo de 3 estudiantes aperrados que llegaron hoy día? ¿Cuál sería la reacción deseada y la indeseada en este caso? Ya lo dijimos, pero La primera es la deseada. primera deseada, segunda indeseada. Bien. Ahora, ¿estas ecuaciones están balanceadas? Sí, las dos están balanceadas. ¿Están las dos balanceadas? Veamos. Carbono, un carbono, un carbono. Hidrógeno, tenemos 2 más 2 4. Y tenemos 2 más 2 4. El cloro, tenemos 2 de cloro. Y acá tenemos 2 de cloro. Acá tenemos 2 flúor.
y acá tenemos dos flúor. Está balanceada la primera al menos. La segunda parece que también. Tenemos cuatro hidrógenos y acá tenemos cuatro hidrógenos. Tenemos cuatro cloros y tenemos dos por dos, cuatro cloros. Y tenemos dos oxígenos y acá tenemos dos oxígenos. Estaría balanceada. Entonces, yo recomiendo en este caso irse a un Excel y escribir las reacciones químicas, armando la matriz, ¿ya? La matriz que para eso conviene tener una celdita para el número, digamos, el coeficiente molar, que en este caso casi todo es uno. Uno, por ejemplo, un mol de CH2Cl2 en estado líquido, acá, más 2 moles de HF en estado líquido, más 2 moles de H2 más HFL, ahí podemos ir achicando algunas celditas. En el fondo, esto nos puede servir para hacer cálculos, por eso los dejo aislados, no en la misma celda con el título del compuesto, ¿ya? Y eso me va a servir para generar, o sea, si estos dos compuestos pueden generar un mol de CH2F2, el difluorometano, perdón, lo pegué en la celda equivocada. Ahí. Y aquí sería uno, que era un mol de esto, o dos moles, un mol. Y dos moles de HCl, de ácido clorhídrico, más dos moles de HCl. Ya, y aquí vamos a poner la entrada, consumo, generación, salida. So, podemos hacer una matriz aquí de... Vamos a hacerlo solo bordes externos, solo bordes externos, solo bordes externos. Ahí está. Ya, entonces esta es la matriz que nos va a servir para trabajar. Esta es la ecuación deseada, ¿ya? Voy a copiarla y pegarla aquí solo para tener la matriz, pero no para tener... esos compuestos van a cambiar, los coeficientes también. ¿Qué coeficientes vamos a trabajar? Ahora, en la indeseada tenemos 4 HCl, serían 4 moles de HCl, más un mol de oxígeno gaseoso, un mol de oxígeno gaseoso, formarían 2 moles de agua líquida, 2 moles de agua líquida y 2 moles de cloro líquido. Disculpen, ustedes no escuchan una conversación de fondo que está hablando mi pareja con su mamá. ¿No alcanzan a escuchar? ¿O se escucha el ruidito de fondo? No, al menos yo no escucho nada. Ah, ya, perfecto. Sí, es que están lejos, pero era solo por si estaba escuchando ese ruido de fondo. Ya, ya, perfecto. Entonces tenemos una reacción deseada. Llamemos la reacción deseada, podría llamarse reacción uno, reacción 2, no sé. Y una reacción indeseada. Entonces ahora ustedes ayúdenme a llenar con los datos que nos dan. Porque nos dicen aquí que hay un reactor que se carga con 1274 kilogramos de diclorometano. ¿Qué hacemos con eso? ¿Esto qué podría ser? ¿Qué representa esto en nuestro sistema de ecuaciones de acá? Nuestras tablas estequiométricas. La entrada Entrada de, en este caso, de la deseada, o sea, de podría ser la, de cualquiera, ¿o no? en diclorometano. El diclorometano era el Ah, verdad. CH2Cl2 y ese solo participa de la reacción deseada. Entonces, claro, en este caso nos están dando la entrada total de este reactivo.
Entonces el punto está que me la dan en masa. ¿Me sirve la tabla con una entrada de masa? ¿Me sirve como la entrada de masa o no? No, ¿No? pasar la mole. Exacto. Entonces vamos a anotar entradas, reac- reactivos de entrada. Y esto nos dan, voy a anotar aquí mismo la masa. La masa son 1274 kilogramos, ¿o no? ¿No viene el número? Mira, Sí. 1274 kilogramos. Y nos dan además 400 kilogramos de fluoruro de hidrógeno, que sería el segundo reactivo. 400 kilogramos de cloruro perdón, sí, fluoruro de hidrógeno. ¿Ya? Eh, entonces, ¿me sirven estos números directamente, Martín y Rubén? Como para llegar y anotarlos aquí como 1274. Hay que pasar la mole. Hay que llevarlo a moles. ¿Con qué lo lleva a moles? Con la masa molar. La masa molar la teníamos en el mismo. ¿Por qué mi computador está tan lento? Pero bueno, está lento. Eh, Veamos el enunciado. ¿Qué nos dice acá de las masas molares? Que el cloruro tiene 84,93 gramos por mol. Masa molar en gramos por mol. Y el HF, 20,01. 20,01 gramos por mol. Entonces, ¿cómo podríamos llevarlo a los moles? Ayúdenme a transformar, por favor. Dividiendo la masa por la masa molar. Divido la masa en la masa molar. ¿Es llegar y dividir nada más o hay que hacer algún ajuste con las unidades? Porque si yo divido kilogramos La en masa molar habría que pasarlo, o sea, sería ideal pasarlo a kilogramos camol. eso es lo más cómodo, es Mm. lo más cómodo. En el fondo, sabemos que esto está en gramos por mol, pero eso es equivalente a escribirlo en kilogramos por kilomol. Porque en el fondo, multiplicar por 1000 arriba y por 1000 abajo en la unidad gramos mol, que eso significa la K significa 1000, entonces ahí estoy multiplicando por 1000 arriba y por 1000 abajo, estoy multiplicando por uno. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de escribirlo en gramos por mol, me conviene escribirlo en kilogramos por kilomol. Entonces, ahora sí, si yo divido esto en esto, ¿me quedan moles la división directa? ¿Son moles directamente o no? ¿O en qué unidad quedaría? Quería en kilomolo, ¿no? Exacto, en kilomol. Entonces, aquí sabemos que 1274 kilogramos equivalen a 15,00 kilomoles, ¿ya? Y copio hacia abajo, y esto es lo mismo. 400 dividido en los 20 me da que tengo 19,99 kilomoles de HF. Eso es lo que estamos virtiendo al reactor. Eso es lo que nos dijeron acá en el enunciado. Un reactor se cargan esta cantidad de diclorometano y 400 kilogramos de HF, ambos en estado líquido. ¿Ya? Ahora la pregunta, nos dicen, ¿hay aire húmedo? ¿Cuánto aire húmedo hay? No, corrijo, no nos dicen cuánto aire húmedo hay. Nos dicen que hay aire húmedo que contiene una cantidad de oxígeno. Eso también lo podríamos hacer, ¿o no? ¿O no? Profe, no pasa nada porque el oxígeno esté en estado gaseoso. Eh, es una buena pregunta. ¿Pasa algo? El tema está que está ahí, po. No nos están diciendo, está en estado gaseoso, pero
Aquí nos metemos, sí, la prueba omite un relato igual importante, porque si el aire y el líquido están simplemente en contacto quietos, es muy probable que parte del oxígeno pase al líquido, ¿ya? Por difusión. No sé si en alguno de los ramos deben haber visto difusión. Eh, Seguramente FIP o algo por el estilo. Eh, pero en el fondo, si yo tengo un reactor donde eché un líquido, eché otro líquido y lo tapo, recuerden que es tipo batch, esto es como una olla. Entonces, en la olla he hecho tanto de un reactivo, tanto del otro, están en líquido, pero en el ambiente no me preocupo de cambiar el aire. Y el aire está húmedo, pero está ahí quieto. Realmente habría que hacer un cálculo más profundo para saber cuánto de ese oxígeno pasa al líquido, ¿ya? Pero no nos dicen nada del estado de la mezcla, nada. Entonces uno puede simplemente asumir de que está ahí en contacto con el líquido. Movimiento, no movimiento, no sé. Realmente es poco relevante porque al fin y al cabo los datos de selectividad y de rendimiento igual nos van a decir cuánto del oxígeno reaccionó o interactuó con los reactivos. Pero lo que sí hay que tener claro es que dentro de la olla hay 200 gramos de oxígeno. Díganme entonces, tengo oxígeno, pero está en estado gaseoso. ¿Cuánto tengo de oxígeno? En el enunciado decía 200 gramos, pero aquí en la tabla, ¿cómo lo tendría que escribir? ¿Me siguen o no? 0,2 kilogramos, ¿no? Exacto, 0,2 kilogramos. 0,2 kilogramos de O2 que están en el aire gaseoso dentro de la olla. ¿Ya? Para que se lo imaginen así. Dentro de la olla hay 0,2 kilogramos de oxígeno en el aire. ¿Y cuál es la masa molar del oxígeno? Googleemos acá. Es algo así como 16, si no me equivoco. O Sería 32 en 32. total. 32, porque el oxígeno solo es 36. Entonces, pero igual si quieren el número con los decimales apropiados, masa molar de O2. Claro, 31,999, entonces redondeados 32,00. 32,00. Y eso significa que en kilomoles tenemos 0,00625 kilomoles de oxígeno. ¿Ya? Ustedes podrían trabajar en moles o kilomoles, da lo mismo, pero en el fondo tienen que ser consistentes en la unidad. ¿Ya? Entonces, estas son las cantidades que me dan como entradas. Yo sé que el diclorometano equivale a 15,00 kilomoles, que el HF equivale a 19,99, casi 20, y que el oxígeno que entra al sistema son 0,00 oxígeno. ¿Ya? Volvamos al enunciado. ¿Está claro hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, son los datos que transformamos eh, de masa a moles. ¿Qué otro dato nos dan, chiquillos? El rendimiento. Tenemos el rendimiento. Considera el rendimiento, ojo, el rendimiento siempre está asociado a un producto en particular, porque me podrían dar el rendimiento de esto o de esto. Ambos son productos deseados. En este caso, el rendimiento del primer producto deseado, que es el más importante, el CH2F2. Y el rendimiento del CH2F2 es 97%. Lo voy a anotar acá. Es 97%. ¿Qué otro dato nos dan? Selectividad. La selectividad de aquí. Del CH2F2. Y ahí está.
la selectividad siempre es de un producto deseado respecto a uno indeseado. Entonces te falta el apellido de la frase. La selectividad del CH2F2 Claro. respecto al cloro. Exacto. Entonces vamos a anotar esto. La selectividad del CH2F2, pero respecto al cloro. Y lo pueden anotar así, porque recuerden, la selectividad es un ratio. Es un ratio entre los moles que se producen de un producto deseado en relación a los moles que se producen del producto indeseado. Entonces, este ratio, y de hecho voy a recortar ahí un poquito, selectividad es ¿de cuánto? Rubén, Martín, Seba. De 900 a 1, ¿no? De 900 es a 1, exacto. 900 es a 1, así se lee. Uno lo podría, yo llegué y lo escribí 900, pero eso se subentiende que por cada mol de cloro hay 900 moles de CH2F2. Y por eso es algo adimensional, porque los moles se te van a anular. Mol partido en mol, se anulan los moles, te quedan 900. El 900 solo, pero ese 900 representa, o lo podrían escribir así como 900 es a 1. ¿Ya? Esa es la selectividad. Pero para hacer los cálculos lo escribo directamente como 900. ¿Qué otro dato nos dan? Las composiciones, pero esas se pueden usar al final, ¿o no? Porque Estas son las composiciones de ¿qué? es que el nitrógeno, o sea, es del aire, ¿no? El que entra. Del aire, exacto, del aire húmedo. Ujú. Pero como el nitrógeno no interactúa, a lo mejor se pueden dejar para después, ¿o no? Se podrían dejar para después, pero mira, aparece agua. El agua, sí. ¿Y el agua participa de las reacciones? Ujú. Sí, como que se forma el agua. Se forma agua acá. Entonces, eso es un error habitual, como el agua, el aire tiene agua, y acá, si bien no aparece como un reactivo, aparece como un producto. Entonces va a ser una entrada de producto. Entonces yo debería considerar esa entrada de agua como entrada de agua del producto. Y claro, se está formando más agua, entonces al final vamos a tener más agua de la que teníamos al inicio. Cierto que acá esta es agua gaseosa, pero al fin y al cabo es agua, ¿ya? Veamos. Entonces vamos a anotar aquí composición del aire húmedo. Composición molar de aire húmedo. Y nos dicen que el aire húmedo tiene... Hola Natalie, ¿cómo está ahí? ¿Llegaste o no? Ay, perdón, profe. Sí, un poquito Sí, tarde, pero llegué. llegaste, muy bien. Estamos haciendo la prueba la pregunta de reacción química del semestre pasado. ¿Ya? Que es más básica para partir, digamos. Entonces tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno y tenemos agua. Esa es la composición del aire húmedo y es 20% molar oxígeno, 77% molar nitrógeno y 3% molar agua. Composición molar del aire húmedo. Entonces hasta ahí tenemos, esto es toda la información que tenemos. Nos dan selectividades, rendimientos, composición molar del aire húmedo que participa de la reacción y las entradas en masa de dos reactivos y del oxígeno del aire. Esto es toda la información que tenemos. Lo que hicimos fue transformar los reactivos y el oxígeno que estaban en masa lo llevamos a moles para poder meterlos a nuestras tablas estequiométricas. Pero ahora la pregunta era, si yo tengo agua aquí, si tengo agua, ¿puedo calcular cuánta agua se va a sumar a esta agua líquida? ¿Podría calcularlo? Porque aquí ya quedó claro, o sea, nos dijeron directamente 1274 kilogramos de CH2Cl2 y eso equivale a 15 moles, kilomoles.
estos 400 kilogramos equivalen a 20 kilomoles de HF. Y este oxígeno, los 200 gramos, equivalen a 0,006 kilomoles de oxígeno. Pero ahora el agua que está en el aire, y se va a sumar con el agua que está líquida acá. Es cierto que aquí dice líquido, en estricto rigor podríamos pensarlas por separado, ¿ya? Pero como al final la composición eh, podríamos pensarla por separado. Bueno, vamos viendo, vamos viendo. La pregunta es, ¿esta agua yo la podría calcular como cantidad? Con regla de tres, ¿no? Regla de 3. ¿Y cuál sería el dato que tú conoces, que tú sí conoces para poder aplicar la regla de 3? Los moles de oxígeno. Exacto, tenemos 0,2 perdón, 0,0 o 6,25 moles de oxígeno y eso equivale al 20% de los moles del aire. Entonces, claro, uno podría llegar y asumir esto como cantidad en kilomoles. Y claro, si esto equivale a 20, yo puedo calcular el 100% de los moles por regla de 3. ¿Cuánto sería el 100% de los moles en este caso? Simplemente dividir eso en el 20%, ¿verdad? Y eso quiere decir que hay 0,031 kilomoles totales. Y ahora, si ese es el total, y acá tengo 77%, simplemente hay que multiplicar el 77% por el total y el 3% por el total. Entonces aquí yo tengo la cantidad de agua que ingresó, pero ojo que esta también es agua en estado gaseoso, ¿ya? Eh, eso, vamos a dejarlo ahí, que vea más ordenadito. Ahí, y ahí, 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 ya. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Esto podría ser una entrada de agua? Sí, pero hay que tener cuidado simplemente de que aquí estamos declarando agua líquida. Ya, agua líquida. Si quisiéramos liberar el factor líquido, claro, ahí podría ser simplemente la entrada de agua. Pero veamos qué hacemos. El tema está que al final no podemos perder esa agua. Entonces la pregunta es, indique cuál sería la composición final del líquido y de los gases del reactor. ¿Cuál sería la composición final del líquido y de los gases del reactor? Del líquido no sería sumar lo que está el agua líquida más lo que se vuelve gas. Depende, po, porque ahí hay un supuesto fuerte que hacer. ¿El agua que está en el aire se va a licuar o va a permanecer en el aire? Esa es un Eh, supuesto fuerte, yo les comentaba recién a los chiquillos, pero si nadie nos da indicios de que esa agua tiene que pasar al líquido, entonces uno podría asumirla en el gas y contemplarla dentro de los moles gaseosos. Pero si alguien asume que se va a licuar por interacción, por revolver, por mezcla, quiero decir, entonces uno podría llegar y sumarlo al factor líquido. Realmente depende de ese supuesto que cómo va a quedar esa composición. Ya, pero ya, ese es uno de los puntos y es bueno tenerlo a la vista, pero todavía no lo vamos a aplicar. Simplemente nos preguntan cuál será la composición final del líquido y de los gases del reactor. Entonces, el líquido, ¿qué compuestos, eh, qué compuestos van a reaccionar aquí? Los dos reactivos iniciales, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ellos van a reaccionar? ¿Cómo podemos saber cuánto de ellos va a reaccionar? ¿Me podría ayudar? ¿Cómo podríamos saber cuánto de esto va a reaccionar? ¿Qué datos son los que mandan? Con el rendimiento. Exacto, el rendimiento y la selectividad nos van a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Natalie? Nada, me equivoqué, iba a prender el micrófono y prendí la cámara si quieres.
No te vimos, así que tranquila. Ya, al menos yo no te vi. CH2F2, ¿cómo vamos a saber cuánto se forma de CH2F2? ¿Cómo podemos ocupar el rendimiento para saber cuánto se formó de CH2F2? Ahí hay que ir a la definición de rendimiento. Rendimiento ¿qué es lo que expresa el rendimiento? Serían los moles deseados partido en los moles que se hubieran formado, que sería la generación partido en los moles o sea, el numerito estiquiométrico del componente. Sí, pero creo que en tu definición simplemente nos falta un detalle. ¿Los moles que se hubiesen formado en qué caso? ¿En caso de qué? Hay dos El condiciones cuando yo les digo los moles que ¿Reacciona se todo hubiesen el formado reactivo en el mejor limitante? caso. ¿Ah? ¿Que mejor reacciona todo el reactivo limitante? Exacto. Que reaccione todo el reactivo limitante. Y Eh, Creo que era si no habían reacciones secundarias. sin reacciones secundarias, exacto. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuántos moles? Porque los moles deseados que se formaron, moles que se forman de producto deseado, partido en los moles que se hubiesen formado en el mejor caso, los moles que se forman de producto deseado es algo es justo lo que yo quiero saber. ¿Cuánto se formó de esto? Pero yo sé cuántos moles se hubiesen formado si es que reacciona todo el reactivo limitante. Entonces ahí viene la pregunta, la primera pregunta, ¿cuál de los dos es el reactivo limitante? ¿Qué me podría ayudar para saber cuál es el reactivo limitante? Debería ser El, el HF. No me acuerdo quién era. El HF. Sí, ¿Por qué? porque por estequiometría es el doble del otro reactivo. Entonces necesitarían 30 para, para que se ocupe todo, digamos, no sé. Y solo hay 19. Claro, lo que dice el Seba es que si yo considero esto como reactivo limitante, en un caso hipotético, dada la proporción que está hablando, la proporción estequiométrica que dice 1 es a 2, yo necesitaría 30 de HF para que reaccione todo esto. Pero tengo 20, ¿ya? Entonces me falta HF. Esto está limitando, ¿ya? ¿Y qué es lo que me sobraría? Es esto. Alguien lo podría haber pensado al revés y puede haber dicho, ya, tengo 20 de HF. ¿Cuánto necesitaría de CH2Cl2 en proporción 1 a 2? ¿Cuánto necesitaría si tengo 20 para que reaccionen estos 20? ¿Necesitaría? ¿Cuánto necesitaría de esto? 10, ¿o no? Exacto, necesitaría 10, la mitad, pero tengo 15, entonces esto está en exceso. Entonces, el reactivo en exceso es el diclorometano y no, el cloruro, ¿cómo era? Diclorometano, creo que sí. Y el HF, que era el fluoruro de hidrógeno, sería mi reactivo limitante. Solo por practicar, ¿cuánto es la fracción de exceso del, cuánto es la fracción de exceso del CH2Cl2? Vienen llegando algunas, ¿eh? Bien, bien. Francesca, bienvenida. Natalia parece que también viene llegando. ¿Quién me puede decir cuánto es la fracción de exceso o cómo puedo calcular la fracción de exceso del CH2Cl2? Esto es un paréntesis, nadie me lo preguntó, pero es para aprovechar de practicar, ya que acabamos de detectar que este es mi reactivo en exceso. yo, Dale, sería la Natalia. entrada dividido en el número que acompaña al componente, o sea, en uno por el mismo número. Esto dividido Uno en por 1 uno. por 1. ¿Así? Sí, Serían 15. sí.
Y el otro sería lo mismo, pero sería los 19 multiplicado por 1 por 2. Creo que estamos haciendo algo mal. Porque en el fondo, Ajá. no sé si me estás Ah, tratando de o decir la sea, la cantidad entrada no, sería la entrada los 15 dividido en 1 por 1. ¿Sí está bien? por uno. Pero, ¿qué me estás tratando de decir? ¿La cantidad estequiométrica o la cantidad o la fracción de exceso? La estequiométrica. Pero yo estoy, claro, por eso les estaba diciendo, yo estoy preguntando la fracción de exceso todavía. Ya, ¿Cuál sería la me fracción? adelanté. La fracción de exceso del reactivo que está en exceso, que es el CH2Cl2. ¿Cómo lo puedo calcular? Los alimentados menos los estequiométricos partido en los estequiométricos. Ya, entonces, ya que vamos a ocupar los estequiométricos, antes de la fracción de exceso, Ahora sí ven los estequiométricos. calculemos los estequiométricos. Ya. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad estequiométrica que yo necesitaría de CH2Cl2 para que reaccione todo el reactivo limitante? O sea, esto sería exactamente esto, porque es mi reactivo limitante. Necesito que reaccione todo Exacto. esto. Pero ¿cuánto sería mi cantidad estequiométrica de Ahí sí CH2? sería 19 dividido en 1 por 2. Uno. Estoy escribiendo lo que tú me estás diciendo, ¿no? Sí, Ya, necesitaría 39,98. ¿Está bien eso? eso. Mira las proporciones estequiométricas. 1 es a 2. Y aquí tenemos 40 y aquí tenemos 20. 39 y 19, como era. No está bien. No está bien, ¿verdad? Algo hicimos mal. En el fondo lo que tienes que ver es la proporción. Pues, o sea, si aquí tengo 19,99 y esto equivale a 2, entonces, y esto es 1 es a 2, acá necesito la mitad de lo que tengo acá, ¿o no? Entonces lo que tú quisiste decir fue esto dividido en 2 multiplicado por 1. Ahí sí. Eso mismo, eso mismo, eso Eso mismo. mismo, claro. Entonces la cantidad estequiométrica que yo necesitaría de CH2Cl2 es 9,99 para que reaccione todo el reactivo limitante. Eso es todo lo que necesitaba, pero tengo 15. ¿Cuánto sería mi exceso? Lo que se alimenta, o lo que tengo, digamos, menos lo que necesito, que eran 9. Ya. Yo tengo de sobra 5. ¿Ya? Si yo llego y calculo la resta, me sobran 5. Pero esos 5 los quiero contrastar respecto a lo que necesitaba. ¿Ya? Y eso significa que tengo un exceso de un 50% casi. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Alguna duda? Si tienen dudas, me preguntan nomás. ¿Ya? Tenemos un exceso de un 50,1% prácticamente. Ya. Ahora, volvamos al ejercicio. Estábamos viendo cómo podemos aprovechar el rendimiento, ¿verdad? Pero el rendimiento se expresa en términos de los moles que se forman de producto deseado, que no lo sé porque no sé cuánto se produce de esto, en relación a los moles que se hubiesen formado en el mejor caso. ¿Y cuántos se habrían formado de CH2F2 en el mejor caso? ¿Cuántos se habrían formado? Si todo el reactivo limitante reaccionara, ¿cuánto se habría formado de CH2F2? No sé si el silencio es porque no saben o el silencio es porque están comiendo un pancito. Habría, habría que calcularlo el mismo estequiométrico para eso. Exacto. ¿Y cuánto sería la cantidad estequiométrica si reacciona todo el reactivo limitante? ¿Cuánto sería de CH2F2? ¿En qué ¿Lo proporción mismo? están? Están en 2 es a 1. Sí, Entonces sería la misma cantidad sí, que este o que este. el primero. Claro, porque estos están en proporción 1 es a 1. 1 es a Uno 1. es- Entonces, si tengo 9,9 acá, acá serían los mismos 9,9. Punto. Bien, Sí, ya, bien. Entonces, esto es lo que se habría formado en el mejor caso. Y sé que el rendimiento es 97%. Entonces, ¿cuánto se formó de CH2F2? sería el 97% por eso. Exactamente, el 97% de
esta cantidad, que es la cantidad ideal, llamémoslo así, o el mejor caso. Punto. Entonces ahí yo ya tengo un número de las dos filas de consumo y generación. Y recuerden que si uno tiene uno de estos, ya conoce todo, ¿verdad? Simplemente por no tener números tan grandes, voy a cortar los numeritos. Ya, ahí está. Entonces ayúdenme. Si tengo esto acá, ¿cuánto se habría formado de HCl? El doble. El doble. El doble, exacto. Eso, si quieren, de alguna forma, eso se divide en 1 y eso se multiplica por 2. Ese es Por como el camino largo, pero en el fondo es obvio que ahí estamos haciendo la regla de 3. Ujú. Esto es A1 como esto es A2. Entonces ahí calculamos el 19,39. ¿Cuánto se habría consumido de HF si están en 2 es A2, este con este? Lo mismo. Lo mismo de acá. ¿Y este? ¿Cuánto se habría consumido de esto? Mm, 9,69,5. 9695, exacto, porque están en 1 es A1 con esta otra. Entonces, estas dos filas, ustedes no se pueden salir de la estequiometría, ¿ya? Eso yo he visto de repente como que se marean y encuentran, yo les doy un dato de una salida y como que fuerzan un numerito acá y todos los datos están respetando, pero este está como que no respeta la proporcionalidad. No, estas dos filas es ultra, absolutamente mandatorio de que estén en estas proporciones, porque esta es la reacción, esto es el consumo y la generación, y todas las reacciones ocurren en estas proporciones, ¿ya? Entonces ahora ya podemos saber, pues si nos dijeron que no entraba nada de CH2F2 y no entraba, o voy a anotar un cero directamente, y no entra nada de HCl, no, eso no lo voy a anotar porque si no van a abultar mucho texto, pero en el fondo no entra nada de esto, no se consume nada de esto, y esto es lo que se generó. ¿Cuánto debería ser la salida de cada uno? Lo mismo, ¿verdad? Lo Lo mismo mismo que que se se genera. generó, lo mismo que se generó. ¿Y acá cuánto debería ser la salida de CH2Cl2? La resta. Claro, la resta, que es la entrada menos el consumo, más la generación, que en este caso es cero, nos daría la salida que serían 5,3. Lo mismo acá. Entraron 19,99 menos el consumo más la generación, nos da 0,6. Entonces ya tenemos con estos datos, con solo el rendimiento nos permitió calcular cuánto sale de cada cosa, de la primera reacción. Porque en la segunda reacción, ¿qué es lo que ingresa? ¿Ingresa alguno de los reactivos a la reacción indeseada? No, No, ingresa un producto. Entonces aquí la entrada de HCl la conocemos o no. sí, sería la salida del mismo de arriba. Exactamente, sería esa salida. Oye, una pregunta, si este tiene un 2 aquí adelante y este tiene un 4, ¿aquí no deberíamos tener el doble de entrada? No, No, nada que ver lo que dije, ¿verdad? Pero lo dije porque hay personas que se confunden con eso, ¿ya? Como que tratan de hacer un ajuste en las entradas. No, y aquí simplemente la salida no tiene nada que ver con las proporciones. La salida tiene que ver con cuánto entró, cuánto se consumió, cuánto se generó y al final cuánto salió, ¿ya? Pero no tiene ya se desliga de los numeritos de aquí adelante. Las únicas que están mandadas por eso son estas dos filas, ¿ya? Pero las salidas y entradas no tienen nada que ver con las proporciones de la reacción. Entonces aquí la entrada es simplemente lo que se formó acá, porque no había no había entrada de cloruro, perdón, de ácido clorhídrico. Y ahora tenemos esta entrada y esta generación, perdón, y este oxígeno, ¿ya? ¿Qué otro dato nos dieron, aparte del rendimiento? La selectividad. Ya, ¿y la selectividad cómo se relaciona? ¿Cómo se define en este caso? con el tema del exceso, profe, ¿o no? No. La lo que se selectividad tiene formó que del ver. deseado con lo relacionado con lo que lo que se formó del no deseado. Exacto, son moles de producto deseado, que en este caso son CH2F2, en relación a los moles, disculpa, me faltó la palabra formado, moles formados
quizás formados puede generarles confusión. La selectividad generalmente es un número que uno ve al final, como después de la caja negra. Entonces, son los moles que salen de el CH2F2 versus los moles que salen de Cl2. ¿Ya? Entonces, si acá tengo la salida de CH2F2, ¿podría calcular cuántos moles van a salir de Cl2? ¿Podría calcularlo? Sí, ¿Cómo los calculo? con el dato de la selectividad. Ya, ¿y cómo le ocupo el dato de la selectividad? ¿Cómo es la fórmula para calcular esto? ¿Cómo llego matemáticamente a ese número? La selectividad es... espérame, ¿Esto? eh, producto de No, cien. sería el 9,695 partido el 900. Exacto. Es regla de Eso tres. mismo. Es regla de tres porque uno dice, a ver, esto dividido en esto me tiene que dar 900. Como 9,695 dividido en x, que es mi incógnita, dividido en x, me tiene que dar, ¿cuánto? 900. Entonces, si yo despejo este numerito que ando buscando, que son los moles de cloro formados, simplemente este pasa para acá y el 900 pasa para acá dividiendo, ¿verdad? Entonces, 9,69 dividido en 900 me da la cantidad de Cl2 que se forma. Esa es una de las formas de verlo. Hay otros que lo logran ver muy fácil y dicen, no, claro, esto es a esto como 900 a 1, entonces hay que dividir por 900. Listo. Entonces ahí tenemos la cantidad que sale de cloro. Entonces, si esto sale de cloro, eso se tuvo que haber formado de cloro, porque no había entrada de cloro en ningún lado. Entonces, si tengo este número, ¿cuántos serían hacia los lados de cada compuesto? ¿Agua cuánto habría? ¿Se habría formado de agua en Lo mismo. relación al cloro? El mismo. El mismo, porque están en la misma proporción, exacto. De oxígeno, ¿cuánto se habría La mitad, consumido? La mitad, exacto, Sí, la eso. mitad. Dividido en eso, por eso. Y el acá, doble. el doble de esto, ¿verdad? Esto dividido en esto, multiplicado por esto, es el doble en el fondo, ¿ya? Porque 4 dividido en 2 son 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 0,02. Y ya sabemos cuánto se consumió de cada compuesto. ¿Ya? Entonces, a la salida, ¿qué tendríamos? Entrada, menos consumo, más generación, me va a dar la salida. 19,39. 369, perdón. Y si copio la fórmula aquí y la copio acá, me aparecen las salidas de oxígeno y la salida de agua. Este le voy a buscar un numerito. A ver, ese 0,1 estaba muy redondeado, no servía para verlo. Como son numeritos chiquititos, mejor verlos con decimales. Ya. Y entonces ahora podemos llegar a preguntarnos cuánto, fíjense, cuál es la composición final del líquido y de los gases del reactor. Entonces la pregunta es aquí. ¿El agua que ingresó es agua líquida o es agua gaseosa? Es agua gaseosa. Ya, esta es agua gaseosa. Entonces aquí hay un supuesto que hacer. Yo aquí no, como no di mucha información, podría haber recibido las dos respuestas como buenas siempre que me anoten el supuesto. El agua que está gaseosa permanece gaseosa. El agua que está gaseosa se va a mezclar con el agua líquida. Y ahí tienen que ver a dónde lo incorporan. ¿Ya? Propongo que en este caso hagamos el supuesto de que eh, el agua gaseosa permanece gaseosa. Por ende, no sería una entrada de agua líquida acá. ¿Ya? Si alguien hace el otro supuesto, tendría que ser una entrada de agua y eso se habría sumado acá. Si hubiese sido una entrada de agua líquida, imaginen esto condensa y se vuelve agua líquida, entonces tendríamos aquí a la salida un poquito más que lo que se generó. Pero no va a ser el caso en este ejemplo que les estoy dando. Entonces aquí hay que separar compuestos
líquidos de los compuestos gaseosos. ¿Alguien me podría listar los compuestos que permanecen líquidos? ¿Cuáles serían de todo esto? ¿Cuáles son los que permanecen líquidos? El primero, el segundo. Exacto. eh, ese también. Ese también. Ya lo mencionamos. El oxígeno, Es gas. el gas. Este, ¿Bajo qué supuesto estamos trabajando? supuesto de que el agua gaseosa permanece gaseosa y el agua Ah, ya, líquida entonces permanece gas. líquida. Pero ojo, que aquí Ah, la perfecto. reacción forma agua líquida, no agua gaseosa. Sí, entonces es líquido, Es el líquida agua. también. Ya, entonces habría que considerarla líquida y habría Y que... el CLC también. Y el Cl2 también Ah, líquido. Cl2 es. Cl2. Estos serían mis compuestos líquidos. Lo voy a anotar Y al abajo. otro lado Cl2. Y abajito voy a anotar los gaseosos. Entonces, los gaseosos serían, ¿cuáles? ¿El oxígeno solamente? El oxígeno, pero es el único porque el aire Ah, venía, y el agua que también se hizo el agua que gas. venía gaseosa, el agua que venía Eso. gaseosa, claro. Y el nitrógeno que venía gaseoso. El nitrógeno y el agua gaseosa. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres compuestos gaseosos y estos tres compuestos líquidos. ¿Cuánto hay de cada uno? De CH2Cl2, ¿cuánto termina al final del proceso de reacción? Cuánto hay de esta Los reacción? 5, Los 5,3. Bien. De HF, eso, 0,6. De CH2F2, también eso. 6. De HCl, Lo de abajo, eso. Lo de aquí, después de que reaccionó parte de esto, esto es lo que termina saliendo. Bien. Agua líquida, el 0,1, 0,1. Y el cloro, eso. 0,01. Y esto es todo lo que hay líquido. Pero esto son los moles, escritos en kilomol, ¿verdad? En unidades de kilomol. Pero yo les estoy preguntando la composición, entonces ustedes me deberían dar la porcentaje molar. Entonces, en términos de porcentaje molar, para eso necesito el total, ¿verdad? La suma total de moles líquidos tendríamos 34,991 kilomoles. Entonces, el porcentaje de cada uno es esto sobre esto, ¿verdad? 34,991. Y eso lo podemos escribir en formato de porcentaje con más ceritos, con más hijitos. Ya. Y divido todo esto. Y tenemos los porcentajes molares de la composición del líquido. Ahora, ¿cuánto hay de oxígeno al terminar la reacción? ¿Esto? Eso de ahí, el 0,000. Exacto. Eso de oxígeno, de nitrógeno. Lo de 0,2, Exacto, lo que no se mencionó antes. Y el agua, ese del 3%. eso. Y de nuevo podría hacer esto de la suma para tener los moles totales. Total gas, el total líquido mejor. Y podría hacer lo mismo acá. Esto dividido en el total, pero en formato porcentual. Claro, y deberían sumar siempre. Ahí está el 100.
Y ahí está la respuesta, po. Nuestra respuesta sería em, la composición molar de los líquidos y la otra de los gases. Tan, tan. Terminamos. No era difícil, ¿no? Este no era difícil. Pero igual la gente se marea porque muchas veces, por ejemplo, la parte qué es líquido y qué es gas es confuso. Pero aquí la reacción estaba con las letritas. Había un supuesto fuerte aquí que ver qué pasaba con el agua, si el agua pasa al gas o no, o si una parte pasa al agua o no. Eso nadie lo dijo. El nitrógeno usualmente no se licúa, se puede como mezclar con el agua líquida, sí, pero no, a condiciones normales ambientales va a permanecer en gas. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Fácil, ¿verdad? Muy fácil. ¿O alguien se perdió en el camino? ¿Ahí? No, está claro. ¿Todo clarito? Sería la respuesta. Aprovecho de preguntarles, ¿cuál fue la conversión del reactivo del HF y la conversión del CH2Cl2? ¿Cuánto es la conversión de cada reactivo? Serían los moles que reaccionaron. ¿De cuáles? De los reactivos de la reacción química. Sería ese partido en la entrada. Exacto. Y la del No, HF, eso, dividido en la entrada. sí. Entonces la conversión del reactivo CH2Cl2 es de un 65% casi, y la del HF es de un 97% prácticamente. Si se fijan, cuando uno habla de reactivos, uno habla de la conversión, pero cuando uno habla de los productos, uno habla del rendimiento. ¿Cuánto rindió? ¿Cuánto se formó de lo que se tenía que formar? ¿Ya? Y cuando es una reacción, o sea, la relación entre estos, uno habla de la selectividad para relacionar los moles deseados versus los indeseados. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Sí. Súper. Sí, profe. Son casi las 9, un cuarto para las 9. Si quieren, hacemos un break de 10 minutitos y hacemos otro ejercicio. O están muy cansados, si quieren, paramos también. No hay ningún problema. ¿Da el cerebro o no da el cerebro? Y Pongan, si llegáramos a parar, ¿cuándo sería la otra? yo creo ya es para el próximo viernes, porque está difícil. O el miércoles, en algún horario el miércoles, pero jueves parece que ustedes tienen clase todo el día, no sé qué cosa. A mí, en mi caso personal, yo los jueves salgo a las 6. Mm, Estoy todo el día en la U. Y sí. el martes de feriado. El martes es Y sí, feriado y sería el el lunes es viernes. receso, entonces por eso pretendía hacer 2 horitas hoy día. Lo que pasa es que pasó una talla, po. El miércoles pasado no ven que le suspendí una hora porque tenía una reunión. No era ese ¿Sí? miércoles, era el próximo miércoles. Entonces por eso voy a recuperar 2 horas al tiro. 2 horas aquí y 2 horas la próxima. Ahí voy Ah, Fue un o pequeño sea que el detalle. miércoles vamos a salir a las 3:30 de vuelta. De nuevo, a menos que empecemos antes. Ahí podríamos recuperar el tiro el tiempo. Hay Pero que yo creo que almorzar. es más difícil eso a poner un horario así de recuperación. Pero fue un error mío. Eh, pollo, pollo. Ya, ¿quién me dice? Oye, si quieren paramos, o sea, si están muy cansados, igual es bien en la noche, deben estar medio agotados. Eh, De mi parte, igual pido disculpas por haberme conectado tarde, pero se me fue. ¿Mm? Y igual me gustaría que paráramos, no sé el resto. Ya, ¿el resto, los chicos también? O sea, pero parar así como un break o para la clase. Parece que la Natalie dice la clase.
Yo Sí. ofrezco un break o directamente parar y vemos qué otro horario Aunque seguimos. igual No, si sí, sigue, yo quiero si ver otro sigue, ejercicio. ¿Tú sí, quieres ver si otro sigue, ejercicio? igual usted está grabando la clase, así que igual lo puedo ver después, no habría drama, profe. Ya, perfecto, súper. Entonces, sigamos, ¿ya? Demos solo Ya, un break de 10 minutitos para yo tomar agua y ustedes puedan también refrescarse un poquito y volvemos 3 para las 9. ¿Les parece? Y ahí seguimos hasta las 9:30, aprox. Ya, colegas, nos Ya. vemos.
Profe está muteado, creo que sí que está hablando. Está llena, por eso no voy, no habilita, estaba avanzando nomás. Pero ya terminé de comer. Eh, a ver, esta parte para que les duela a los que no participan. ¿Retomé o no? ¿O siempre estuve grabando? Eh, pausar grabación. Creo que estuve grabando todo el tiempo. Bueno, no importa. Sí, creo que sí. Ya. Los que participaron hoy día tendrán 2 décimas de prueba 2. 2 décimas de prueba 2. Por valientes y esforzados. Gente luchona. Muy bien. ¿Ya? Me la tienen que cobrar. Pero yo tengo el registro aquí. Aunque no lo crean, 2 décimas de prueba 2 es harto. Harto. Puede ayudar mucho. Ya. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. 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 Estoy aprovechando simplemente como la matriz, ¿no? Nada más. Entonces, esto se achica, esto también se achica, esto también se achica, esto aquí también se achica, esto lo borro. Y ¿están viendo el Excel o no? ¿No todo bien? Sí, Sí, profe, sí ya, se Sí, ve. súper. Hola Natalia, ¿cómo está ahí? Bien, profe, Qué disculpe bueno. por integrarme un poco tarde. Está bien, si igual es bien en la noche, no sé cómo están aperrando. Es que viajé, Ya, profe, por eso me demoré. no, tranquila. Eso. La Karen me decía mi pareja, oye, que eres malo como lo citáis bien en la noche. Pero bueno, era el horario que teníamos, porque después viene el feriado. Eso era lo que me tenía complicado. Quería dejar al menos una clase que les ayudara a estudiar. Ya, entonces, veamos ahora la prueba. Esta es la POA del semestre pasado. También es una pregunta relativamente sencilla, pero yo creo que es bueno hacer este tipo de ejercicio antes de lanzarse a los difíciles. Entonces, la pregunta contempla lo siguiente. Dice, Viña Aresti genera 1.550 toneladas de desechos orgánicos en una temporada de 4 meses. Estos desechos usualmente se componen con 45% en peso de piel de uva, 35% en peso de escobajos y 20% en peso de semillas. Suman 70, 80, 100. Está bien. Y a su vez, estos residuos contienen una humedad de 80%, 50% y 65% respectivamente. Está cerrando la puerta. Y mi huevo está durmiendo. Ya. La empresa está pensando en peletizar estos residuos. ¿Saben lo que es peletizar? Hacer un pellet. Pellet son estos. Los venden usualmente en Sodimac, uno lo pilla en varios lados. No sé si alguno de ustedes tiene estufa pellet, pero estos son pellets usualmente de acerrín de madera. ¿Ya? Mm, se venden en bolsitas así. ¿Ya? Pero en este caso, la empresa está pensando en pelletizar estos residuos. Son residuos, no es madera, para alimentar su caldera, para lo cual requiere primero secar el residuo totalmente y luego extruir para darle forma. ¿Ya? Extruir, no sé si se acuerdan la operación de extrusión. Operación de extrusión es esto. ¿Sí hay alguna imagen buena? Es esto. Aquí hay un esquema. ¿No ven? Entra la tolva. Aquí esto es para generar un tallarín de plástico, llamémoslo así, extrudado. Porque ocupan pellet plásticos. Pero en este caso uno podría ingresar el material residual como molido, viruta, no sé, lo que sea, serrín, esta tolva, y hay un husillo sin fin que va presionando, presionando, presionando dentro de una camisa metálica,
Y al final uno ocupa un cabezal o una matriz con un agujero que tiene la forma que uno quiere el pellet. Entonces, al final y al cabo ingresa por aquí y el lucillo sin fin va presionando, presionando, presionando hasta que sale por acá el material como un tallarín de esto. Y ahí uno los va cortando y son pellets. ¿Ya? Eh, ok. Entonces dice, la empresa está pensando en pelletizar estos residuos para alimentar su caldera, para lo cual requiere primero secar el residuo totalmente y luego extruir para darle la forma. Entonces la pregunta uno, por un punto, indique cuál es la humedad de la mezcla de residuos. ¿Cuál es la humedad de la mezcla de residuos? ¿Y cuánta agua debe evaporar? ¿Y cuánto pellet se obtendrá? ¿Ya? Para eso, en el fondo, hagamos ese primer cálculo. Nos dan 1500 toneladas, 1550 toneladas de desechos orgánicos. Voy a anotar aquí, en nuestro Excel, antes de las reacciones, voy a anotar aquí. Desechos orgánicos. Los desechos orgánicos están compuestos por 25% escobajo y 20% semillas. Entonces, voy a poner esto, piel de uva, 45% en peso. Escobajos, o sea, ¿alguien me podría decir cómo calculo cuánta masa en kilogramos hay de cada componente? Rápido el ejercicio. Vamos, rapidito. Multiplicándolo, ¿no? Simplemente multiplicar el total multiplicado por el porcentaje, ¿verdad? Pero el total está en toneladas. ¿Qué hacemos con eso? Y lo quiero en kilogramos. ¿Divide por 1000? ¿Ya? Multiplicar ¿O se divide por 1000 o no? por ¿La 1000. tonelada? Multiplicar por 1000. Ahorita. No se multiplica porque una tonelada tiene 1000 kilogramos. Entonces, 1550 toneladas son 1.550.000 kilogramos. Entonces le vamos a poner puntito. Y esto hacia abajo tiene que sumar los 1.550.000. 1.550 kilogramos. Ahí lo dejé en kilogramos. ¿Alguien podría dejarlo en toneladas también? No hay ningún problema, por si acaso. ¿Qué otros datos nos dan? Dice que la humedad que tienen estos residuos, 80, 50 y 65% respectivamente. Humedad, 80, 50 y 65% respectivamente. Entonces, ¿alguien me podría decir cuánta agua hay en cada cantidad de residuos? ¿Cómo puedo calcular la cantidad de agua que hay en cada residuo? Multiplicándolo. De nuevo, multiplicando, simplemente es el 80% por el total de piel de uva que hay. Entonces yo puedo saber cuánta agua hay y puedo saber, por diferencia, cuánta biomasa hay. Biomasa seca podríamos llamar. Biomasa seca, por ponerle un nombre, pero en el fondo el sólido seco es la diferencia. Eso menos eso me permite calcular, lo pongo acá, ahí sí. Me permite calcular los kilogramos de cada uno. Entonces, si se fijan acá, me están preguntando, lo primero es indique cuál es la humedad de la mezcla de residuos. ¿Cómo puedo calcular con estos datos cuál es la humedad de la mezcla de los residuos? Con la cantidad de agua. Exacto, la cantidad de agua total y la cantidad de biomasa seca total.
Entonces yo podría anotar aquí total, y acá también anotar el total. Sumo simplemente la cantidad de agua total que tiene en total la mezcla de pieles, cuajos y semillas. Piensen esto de que no viene como todo separado, está todo revuelto. O sea, si es residuo de la viña, la uva aplastada y está mezclado la piel de la uva, el escobajo y la semilla. Entonces, en este caso, de agua hay 1.030.750 kilogramos y de biomasa seca hay 519.250. Entonces, podríamos calcular la humedad promedio. ¿Cuál sería la humedad promedio? La humedad promedio, ¿cómo la calculo? El agua total dividido en la suma de los dos. Exactamente. Agua total. Y la cantidad de la masa total de residuos, que sería la biomasa seca más el agua. Directamente alguien podría haber calculado la suma acá total y haber dicho, claro, es la cantidad de agua en el total, que son 1.250, ¿verdad? 66,5 debería ser lo mismo que había hecho antes. Sí, da el mismo número. Entonces, podríamos anotar esto eh, como unidad promedio. 66,5%. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuánta agua debe evaporar? ¿Cuánta agua tenemos que evaporar si es que tenemos? Recuerden que el enunciado decía, para peletizar, primero requiere secar el residuo totalmente y luego extruir para darle forma. ¿Cuánta agua tenemos que evaporar? Toda, bueno, el millón. Exactamente. Hay que evaporarla toda. Entonces, esto es, podríamos dejarla en toneladas nuevamente para que el número sea más chico. No, ahí se perdió el número, así que mejor dejémoslo como kilogramos. Luego, claro, ¿cuántos pellets se obtendrá? ¿Cuántos pellets vamos a obtener? Sería lo de biomasa Exacto. seca. La biomasa seca, yo le voy a sacar el agua y después la voy a comprimir y compactar y todo, pero la masa va a seguir siendo la misma. Entonces, pellet a producir, bien, 519 toneladas o 519.000 kilogramos. Ya, listo. Pregunta uno lista. Se fijan, esta prueba no está difícil. Está difícil. ¿Alguien se habría complicado con esa pregunta, no? Sinceramente, ¿alguien se habría complicado con eso? Ok, gracias por su silencio. Absoluto. Ya, ahora la pregunta 2. Estime cuál será la composición de las emisiones de combustión de esta caldera. Si la fórmula química equivalente a este residuo es esto, C26H3O16N1. Esa es la fórmula equivalente del residuo. Buscarlo ahí. C26H3O16N1. Las reacciones ya balanceadas de combustión completa e incompleta de este residuo son estas. ¿Cuál es la completa y cuál es la incompleta?
La incompleta es la que tiene CO nomás, ¿cierto? Exacto, siempre la que tiene CO es incompleta, la que tiene CO2 es la completa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos reactivos y tres productos. Tenemos que adaptar nuestra tablita para que aparezcan los tres productos por acá. Pero para no perder tiempo, no me lo puedo copiar. Esto, que era, nos dijeron que está balanceada. Son cuatro de estos. 4, 79, o 2, forman 104 CO2. Más feo la ecuación, ¿verdad? Pero cuando es una molécula grande, son moléculas más grandes. 6 de agua y 4 de NO2. Fíjense que aquí apareció la combustión. Si se fijan, tiene N, tiene nitrógeno atómico. Entonces, el nitrógeno cuando se combustiona y forma NO2 muchas veces, o NO directamente. Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, pero vamos a cambiarlos. De partida vamos a cambiar el CO, CO2 por un CO, y lo otro hay que ajustar los números. Son 4 es 25, 4, 25, 104, 6 y 4. 104, 6 y 4. Y notar que aquí el NO2 se cambia por NO. Igual que el CO, también es incompleta. La combustión incompleta del nitrógeno es NO. ¿Ya? Eso sí, el nitrógeno no es tan fácil de combustionar. No es que no es tan. O sea, el carbono se combustiona fácil. Por eso aparece el CO y el CO2. Pero bajo ciertas condiciones, el nitrógeno también podría reaccionar. En especial, este nitrógeno no es tanto el nitrógeno del aire, es el nitrógeno que está metido en el residuo. ¿Ya? Entonces, los otros datos que nos dan son combustión con aire seco, exceso de aire, conversión del combustible y rendimiento del CO2. Lo voy a anotar por acá. Vamos directamente a separar vamos a directamente separar en N2 y O2, ¿verdad? El N2 sería 79% molar y el oxígeno sería 21% molar. Esa es la composición del aire seco, nos dice. ¿Ya? ¿Qué otro dato nos dan? Que hay un exceso de aire. El exceso de aire, 150%. Aquí, punto para que quede como un número referenciable. La conversión del combustible es 99%. Entonces podríamos anotar directamente la conversión del eh, 2 es 97%. Muy bien, ¿todo claro con los datos? Son los Sí, datos que tenemos. Sí, profe. Vale, estos son los datos que tenemos. Entonces, ahora vamos para acá. Veamos. Nosotros ya produjimos el pellet. Esto es lo que logramos producir de pellet. Entonces la pregunta es, estime cuál será la composición de las emisiones de combustión de esta caldera si la fórmula química equivalente a este residuo es tanto. Las reacciones ya balanceadas de combustión son estas, y considere estas consideraciones, estos datos. Eh,
¿De dónde agarramos el problema? Nos están preguntando solo composición de los gases. Profe, ¿el combustible se refiere al pellet o no? Exacto. Acuérdense que la gracia de este ejercicio era, tengo residuos orgánicos de la viña. Son esa composición, o sea, ese residuo tiene piel de uva, escobajo y semilla. Pero yo le voy a sacar toda el agua a esta mezcla y va a quedar seco, un producto totalmente seco y lo voy a pasar por la peletizadora y genero pellet. Y eso va a alimentar la caldera. Es decir, los residuos, estos pellets para alimentar la caldera. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la combustión de emisión, las emisiones de combustión de la caldera después de haber quemado el pellet? ¿Ya? Entonces aquí ya quemamos el pellet. ¿Cuál es el combustible que tiene esta fórmula tan rara? El pellet. ¿Ya? El pellet es el que tiene esta fórmula química. ¿Ya? Pero a mí me están preguntando la composición de salida. Entonces, alguien podría pensar, oye, yo necesito transformar esto a moles para poder hacer todos los cálculos. Si yo les preguntara los flujos de salida, sí, tendrían que hacerlo. Pero en este caso yo simplemente le estoy preguntando la composición de los pellets. Entonces, ustedes podrían partir con una base de cálculo directamente. Tengo 100 kilomoles de pellet. Punto. O alguien podría hacer el camino largo, averiguar la masa molar del, esta cosa, C26H3 o 16N1. El carbono, a ver, la masa molar de esto sería, no me acuerdo, la masa molar va a ser 12 por 26, porque el carbono tiene peso atómico 12, más 3 por 1, que es el hidrógeno, más 16 por 16, que es el oxígeno, más 1 por, creo que es 14 el del nitrógeno. Entonces, el peso, la masa molar deberían ser 585 kilogramos por kilomol. Veamos si estamos bien o no, porque no sé si me lo va a calcular o me lo va a dar Google directamente, pero masa molar. No aparece. Como la fórmula no aparece. El compuesto es una fórmula equivalente, por eso no aparece como un compuesto como tal. Fórmula equivalente quiere decir que no es un compuesto per se, o sea, las moléculas de este pellet no son estas, sino que tienen un montón de mezclas que uno lo podría llevar a un número equivalente como este, ¿ya? Entonces, díganme, si yo quisiera calcular si esta es mi masa molar de este compuesto, yo podría directamente calcular los moles equivalentes. Moles equivalentes serían los pellets a producir dividido en la masa molar y me va a dar los kilomoles. ¿Ya? Pero, y esta podría ser mi entrada, ¿ya? Yo podría también haber trabajado con esta entrada y eso me va a dar como los moles exactos que se van a formar durante la reacción. Pero también podría haber hecho una base de cálculo más sencilla. Hagámoslo con la base de cálculo más sencilla. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dijeron, esto es lo que entra de pellet. Nos dan la combustión de aire seco, nos dan el exceso de aire, nos dan la conversión del C26H3 y nos dan el rendimiento del CO2. ¿Por qué dato quieren partir? Por el exceso de aire, ¿no? Ya, vamos con el exceso de aire. ¿Qué significa un 150% de exceso de aire? Que hay un 150% más de aire que de combustible. Correcto. ¿Más que el combustible o más que lo que se requiere para quemar todo el Ah, combustible? sí, sí, eso. Sí,
Entonces, aquí aparece el concepto de nuevo de la cantidad estequiométrica. La cantidad estequiométrica de oxígeno que yo necesitaría para poder quemar todo el combustible, ¿cuánto sería? Si tengo que quemar 100 kilomoles, si tengo que quemar 100 kilomoles de C26H3 bla, 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 de pellet, ¿cuánto oxígeno necesitaría? ¿Cómo puedo calcular cuánto oxígeno necesitaría? Dividirlo en 4 y multiplicarlo por 79. Exacto. 100 dividido en 4, ahí me da como el 1. ¿A cuánto equivale 1? Serían 25, pero acá esos 25 se multiplican por los 79 de acá. Entonces, para poder quemar 100 de pellet, necesito 1975 kilomoles de oxígeno estequiométricos. Pero acá yo tengo un 150% de exceso. Entonces, ¿cuánto entró realmente de oxígeno? ¿Siguen los otros? Seba, el único que está respondiendo. ¿Qué me dice el resto? Rubén, Francesca. Ver, lo entiendo. Vamos. Entonces, si tengo 1975 estequiométrico y tengo un exceso de 150, quiere decir que esto lo tengo que multiplicar por esto y listo, po, ¿verdad? Para saber cuánto es el exceso de oxígeno, o sea, cuánto realmente entró. Debería sumarle uno más, eso, ¿no? Exacto, o sea, es eso más el exceso. El exceso es eso por 150. Es decir, que en el fondo tengo que multiplicar por 2,5, porque esto equivale como un 1,5 de exceso, pero a eso hay que sumarle el 100% que no es exceso. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos esa forma de calcularlo. Entonces, tenemos una entrada de 100 y de 4.937. Ya. El dato del exceso lo aprovechamos. Check. ¿Qué más? ¿Qué otro dato podríamos ocupar, Seba? Profe, pero ahí sería exceso de aire, pues, no de oxígeno directamente. Buen comentario. Porque aquí habla de exceso de aire y aquí estamos hablando de oxígeno. Pero es lo mismo, ¿no? Claro. Eh, que habría que separarlo en la composición, ¿o no? De nitrógeno y oxígeno. Habría que separarlo. Pero, pero ojo que hablar de un 150% de aire es equivalente a decir un 150% de cada uno de sus componentes. Porque supongamos que necesitamos 100 de aire. Eso quiere decir que necesito 79 de nitrógeno y necesito 21 de oxígeno. Ya, pero si tengo un 150% de exceso de aire, quiere decir que tengo esto por 2,5, ¿verdad? Entonces tengo 250 de aire. Ahí estoy diciendo tengo un 150% de exceso de aire. Pero si analizo los componentes, esto tiene un 21% y esto tiene un 79% de esos 250. Pero si te fijas, esto dividido en esto es el mismo factor de exceso, ¿ya? Es 2,5, es decir, 100 más un 1,5%. Entonces, lo que quiero demostrar con este cálculo es que si esto es lo estequiométrico y aplico el factor al aire, cada uno de los componentes también tienen el mismo factor de exceso. Entonces, yo sé que es mareador a veces cuando les pongo exceso de aire. Ay, pero es el oxígeno, ¿no? Sí, en este caso, como el oxígeno es uno de los componentes del aire y el aire en total tiene ese factor de exceso, también cada uno de los componentes tiene el mismo factor de exceso. ¿Se entiende? Sí, sí, Ya, sí. súper. Entonces, en este caso, aplica. Bien, lo que podemos hacer justamente con este numerito es saber cuánto nitrógeno entró. Podríamos calcularlo al tiro si queremos. Porque si sabemos que entró de oxígeno, entró 4.937,5 kilomoles,
Podríamos calcular al tiro cuántos kilomoles de nitrógeno entraron también con ese oxígeno. ¿Cuánto sería? Eso dividido en 21 por 79. Y son 18.574. Ya, check. Tenemos esos datos también aprovechados. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Con qué otro dato podemos avanzar en el ejercicio? La conversión, ¿verdad? Esta conversión, ¿cómo lo podría reflejar acá? Porque esa es la conversión del pellet total. ¿Tendría que ser la conversión de la primera reacción o de la segunda? De las dos juntas. De las dos juntas, Sí. exacto. Entonces sabemos que lo que se consuma aquí más lo que se consuma acá debe representar el 99% de lo que entró. Eso quiere decir, en la tabla no lo podemos poner todavía porque no sabemos cuánto es, pero sí podemos saber que si se convirtió el 99%, sobró el 1%. Entonces la salida de la segunda reacción podríamos decir que es eso menos eso por lo que reaccionó. Porque lo que reaccionó es 100 por el 99%. Y al 100% le resto lo que reaccionó, voy a tener lo que sobró, que es un mol. Obviamente, si el 99% reaccionó, me sobra un mol, ¿verdad? Ok, pero no sé cuánto reaccionó en cada uno de los consumos. Eso no lo sé. Entonces, conversión total, check. El rendimiento del CO2, ¿cómo podríamos calcular el rendimiento del CO2? El CO2 aparece aquí en la reacción deseada. Esto me permite relacionar lo que se formó respecto a lo que se habría formado en el mejor caso, que todo el reactivo limitante reaccionara y que no existiera nada en la reacción secundaria. Entonces, ¿cuánto habría sido eso? ¿Cuánto CO2 se habría formado si reaccionan los 100 kilomoles de pellet? Se habría formado en el mejor caso. Profe, sería 100 dividido en el 97%. 100 dividido en el 97% directamente. Nos falta algo ahí, Natalia. Mira, te explico. Ya, profe. En este caso, lo que se habría formado de CO2 es, si es que hubiesen reaccionado los 100 kilomoles de acá, es primero un Sí. cálculo de proporciones. O sea, si 100 es a 4, ¿cuánto es a 104? Esa es la pregunta, porque si todos los 100 reaccionan, tendríamos que respetar estas Ah, proporciones, claro, profe. Sí, sí, ¿ya? sí. Entonces sería Tienes 100 razón. es a 4 por 104. Quiere decir que, respetando estas proporciones, 100 es a 2600 como 4 es a 104. Entonces se habrían formado 2600 kilomoles de CO2 en el mejor caso. Pero de esto, ¿cuánto se formó realmente? Solo el 97%. Entonces tú puedes saber que la generación en este caso, de esos 2600 que se habrían formado en el mejor caso, se formaron solo el 97%. Y eso sí es lo que tú me decías, es aplicar el 97% por el total de CO2 que se habría formado. ¿Se entiende? Sí, profe, totalmente. Sí me había faltado ese paso. Ya, súper. Entonces ya tenemos un número de estas dos filas. Recuerden que si tenemos uno, los tenemos todos. Entonces ya, si esto es a 104, ¿cuánto es a 6? Y nuevamente empezamos con los cálculos. Esto es a 104, como esto es a 6. 145 sería en este caso. Acá lo mismo. Esto es a 104, como esto es a 4. 97 acá. Y el 4 es a 4, por lo cual acá podría anotar directamente este número que ya lo calculé. Y el 79 no, ese sí requiere un cálculo nuevo, sería esto dividido en 104 multiplicado por 79, me da, y voy a poner ubicación, esto acá. Bien, ahí sí, esto, lo guardé. Puedo hacer un desastre con las líneas. Ya, ahí, no importa. Ya, la cosa es que ahí tenemos eso. No, me perturba no tener la línea. Pero por eso, ahí sí, ya. ¡Ah! No me la puede ganar. Ahí sí. Chao. Vamos con los colores. Ahí está, ya. Tarán, ya.
Entonces ahí tenemos todos los moles, los kilomoles que se formaron y se consumieron de los reactivos en la reacción deseada. Con eso podemos saber cuánto se sale, ¿verdad? Porque siempre es entrada, menos consumo, más generación, me da la salida. Y eso aplica en todas las filas. Aquí, 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 aquí y aquí. Pregunta, ¿en el aire de entrada venía algo de CO2? No. ¿Venía algo de agua? No, porque el aire estaba seco. Pero si no estuviese seco, podría venir algo de agua. Y NO2 tampoco había. Entonces, esto serían las salidas de la primera reacción. Ahora, esta salida, en el caso del cuáles son los compuestos que se repiten, este vuelve a aparecer. Entonces, la entrada de la segunda reacción es la salida de la primera. Estos tres terminan siendo en uno. ¿Ya? Ahí fácilmente podemos saber que se consumieron dos, pero todavía no lo voy a anotar. La entrada del oxígeno tendría que ser la salida del oxígeno que sobró de la primera reacción. Entonces, serían esos 3021. Tiene tantos decimales de la, eh, de la página anterior, el ejercicio anterior. Ya, entonces son 3021. ¿De CO? ¿Algo entró de CO? No, no se ha formado. ¿De agua? Sí, porque en la anterior formamos agua. Entonces ahí tenemos entrada de agua. ¿NO? No, porque solo formamos NO2, no NO. ¿Ya? Oh, y aquí también me faltaba. Vaya, ahí sí. Ya. Entonces las entradas las tenemos claras. Ahora, ¿cuánto se formó? ¿Cómo podemos saber cuánto reaccionó aquí? Por diferencia, porque sabemos que entró esto y se consumió y que salieron uno. Entonces, obviamente se tuvo que haber consumido dos, sí o sí, se tuvieran que haber consumido dos. Y si tengo ese dos, tengo todo lo de los lados. 2 es A4 con X es A25. Pueden hacerlo con cualquier array, como X es A6. Y acá podríamos también tener 3 es A6 como X es A4. Punto. Sí, tenemos toda la... Entonces ahora tenemos la salida, po. Porque si se, nuevamente insisto, si la copiar esa fórmula, la pego acá, eso menos eso más eso, me permite calcular la salida, y eso para todos. No hay entrada de CO, no hay consumo, pero sí hay generación. Hay entrada de agua y se generó 3, entonces tienen que salir 148. Y si entró, ¿se llama? Si no entró nada de NO y se formaron dos, vamos a tener dos a la salida. Entonces ahora la pregunta es la composición. Eso era la pregunta inicial, si no me equivoco. Calcule cuál será la composición de las emisiones de combustión de la caldera. ¿Ya? Entonces, díganme, ¿cuáles de estos compuestos salen de la caldera? ¿Cuáles son? Compuestos que salen en las emisiones. Entonces, díganme, ¿cuál es el primer compuesto que sale en las emisiones? ¿El dióxido de carbono? Dióxido de carbono. CO2. ¿Cuál otro? ¿El agua? El agua. Bien. ¿Cuál otro? ¿El NO2? ¿El CO y el NO solo? Son, son solamente las emisiones. Tienes razón que son todos los productos. Tú me mencionaste todos los productos de las reacciones, Mm. pero los productos van solos o van con las cosas que no reaccionaron. Va a ir todo mezclado. Si aquí entró esta cantidad de oxígeno y sobró oxígeno, no debería Habría que salir. agregar lo otro. Exacto. ¿Qué hay que agregar?
Lo que es lo de la salida del ¿Este? C26, sí, ese. Y el de al lado, profe. El del lado también, el oxígeno. ¿Y Sí, cuál nos falta? El nitrógeno. El sí. nitrógeno. Exacto, el nitrógeno. Pero aquí hay un error. Hay un solo error. ¿Cuál es el error? Porque recuerden, me están preguntando los compuestos que salen en las emisiones gaseosas, les voy a recordar. Emisiones gaseosas. Todo lo que hay aquí es gas. El pellet no es una misión, ¿no? No, no. Exacto, el pellet no sale con los gases. El pellet va a sobrar como un sólido que no se terminó de quemar, como la leña. Cuando ustedes apagan la estufa de la leña, o sea, se apaga la estufa, generalmente queda un trocito sin quemar. Ya, pues, este es el pellet que no se alcanzó a quemar. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, esto no es un gas de salida. Esto sí. Profe, ¿y con el agua igual? Buen punto. ¿El agua qué pasa con el agua? Generalmente el agua sí sale en forma de vapor. Cuando tú Ay, quemas, claro, se evapora. entonces se evapora y sale con los gases. Ya, profe. No queda líquida. A menos que te digan que condensa o algo por el estilo, uno debería asumir que se va de forma gaseosa. Ah, ya. Siempre como asumir eso. Sí. Ya, profe. Ya, entonces, el CO2, ¿cuánto sale de CO2? ¿Cuál de todas estas celdas es la cantidad que sale de CO2? De la De primera tabla, 2052. Sí, Sale a 2522, exacto. ¿Cuánto sale de agua? ¿Esto? la de abajo, eh, profe. bajo, Esta. Exacto. ¿Cuánto sale de NO2? 97, 97. ¿Cuánto sale de CO? 52, Ah, ¿Cuánto sale de NEO? la de abajo. ¿Cuánto sale de oxígeno? 3009, 3009, exacto. ¿Cuánto sale de N2? los 18.000. 18.000. Y ahí estamos. Voy a agrandar un poquito esto porque algunos quedaron cortos. Ahí están. Ya. Entonces tenemos estas salidas de gases. Pero yo no les estoy preguntando cuántos kilomoles salen de cada cosa. Yo les estoy preguntando, de hecho, estos kilomoles funcionan solo para el caso de los 100. Pero si yo no hubiese ocupado 100 y hubiese ocupado los 888, todas estas cantidades cambian. ¿Se fijan? Aquí está todo referenciado, así que si yo cambio el numerito de ahí, me cambia todo. Entonces, estas cantidades en sí no reflejan mucho a menos que uno esté haciendo un cálculo de flujos. Y aquí, si le hubiese preguntado la cantidad total de kilomoles que salen al quemar todos estos pellets, tendrían que haber hecho todos los cálculos con los 888 de entrada, y esto sería lo relevante. Pero en este caso yo le estoy preguntando solo la composición. Entonces, estos numeritos de aquí no me sirven. Me sirven los porcentajes molares. Y para eso necesito saber los moles totales de los gases que salen. Entonces sumo todos los gases moles y puedo calcular los porcentajes molares aquí. Porcentaje molar. Porcentaje molar estaría dado por la cantidad de cada uno dividido en los moles totales. 4. Y lo puedo dejar como porcentaje con dos decimales. O tres, puede ser. No, seguramente van a necesitar varios. ¿No? Sí, ese 0,08. Incluso podría ser uno más para aumentar la resolución. 0,082. El mínimo que el NO tiene un 0,0082%, pero el nitrógeno un 76%. Es casi puro nitrógeno. Y eso es lo que ocurre generalmente en las emisiones. Casi siempre el nitrógeno que no reaccionó es mucho, que el aire tiene mucho nitrógeno. Entonces son mayoritariamente nitrógeno. Y el resto son oxígeno que no alcanzó a reaccionar, pero si se fijan bajó de 21 a 12. El 21% que era originalmente bajó al 12%. Y el resto son el CO2, que antes no existía y ahora aumentó a 10%, y el resto son compuestos menores. El agua, el NO2, el CO, el CO2, el NO, perdón. ¿Se entiende? Entonces, esta sería la respuesta que andábamos buscando con estos compuestos. Tan, tan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se perdió en alguna parte del ejercicio? ¿No?
Nos damos por terminada la sesión de hoy día. Muchas gracias por participar. Em, la próxima sesión no va a ser de ejercicios, va a ser de diagramas de ingeniería, ¿ya? Eso vamos a hacer online y vamos a dar todas las instrucciones para el trabajo de diagramas. Así que hay que encontrar un horario donde tengamos más quórum. Pero ya lo vamos a encontrar, ¿ya? Ya, Eso, profe. que estén muy bien, que tengan buen fin de semana largo, traten de estudiar un rato y descansar otro rato, ¿vale? Estén bien, Ya, chao. profe. Muchas gracias. Chao, Chao. Chao, chao. profe. Ya, profe, que esté Profe, bien. La Igual. próxima semana hay laboratorio, viernes. Entiendo que sí. A ver, déjame ver. Está en el plan de clase de todas formas, eso sí se mantienen. Pero Ah, déjame ver se lo envié el Lagos, creo que se lo envié el otro día. O Lagos, ¿cuándo son? Lab 4B el 24 de mayo. Sí, creo que la próxima semana. ya. Sí, el viernes es laboratorio. Ya, profe. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias.